La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará la discusión por el proyecto del Gobierno para habilitar un segundo retiro de fondos previsionales. Parlamentarios de oposición mantienen sus reparos sobre el cobro de impuestos y evalúan presentar indicaciones para acotar el número de afiliados afectados con esta medida. Vamos a conversar sobre este punto en particular. Para eso ya estamos en contacto con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, sobre este punto en particular, que de hecho va a ser discutido en la Cámara Baja, sobre quiénes pagan impuestos o no por el retiro del 10%. ¿Cómo has visto tú la discusión y los puntos también que se han tomado, más allá de lo político, desde el punto de vista técnico? El gobierno ha señalado, aquí no estamos sumando un impuesto, estamos aplicando la norma general y la progresividad tributaria que tanto se ha hablado. Hay que considerar que el proyecto de ley no contiene normas tributarias específicas, de modo tal que al no tenerlas, efectivamente nos remitimos a las normas generales que están contenidas en la ley de la renta. Y desde ese punto de vista hay que considerar, y los auditores tienen que darse cuenta que estos fondos no han pagado sus impuestos. Si una persona revisa con detención su liquidación de remuneraciones, se va a dar cuenta que de la suma bruta que le pagan mensualmente, se descuentan las cotizaciones previsionales y con posterioridad se paga el impuesto, de modo tal que estos fondos que se han ido acumulando en su AFP no han pagado en su oportunidad el impuesto a la renta y ahora, en consecuencia, por aplicación de las normas generales, corresponde que paguen ese impuesto. Ahora, si es que por razones de justicia o de política general se decidiera no hacerlo, eso tendría que ser un acuerdo parlamentario. Claro, hay de hecho algunos parlamentarios de oposición, estaba leyendo por ejemplo el diputado Matías Walker, quien señala que se podría acotar quiénes finalmente tienen que pagar este gravamen si retiran el 10% o parte del porcentaje que se establece en este proyecto. Él señalaba acotar, por ejemplo, la norma general a que aquellos quienes tengan renta sobre los 2,5 millones de pesos finalmente lo voten. Y eso de alguna manera uno podría pensar es posible, considerando que en el primer proyecto del 10% todos están exentos de impuestos finalmente. Sí, efectivamente es posible. Eso depende de un acuerdo parlamentario. En este momento, si es que no se aprobara esa norma que modifica en ese punto la ley de la renta o hace una excepción, lo que sucedería es que todas aquellas personas que ganen 688.000 pesos aproximadamente en forma mensual, es decir, 13,5 unidades tributarias anuales, van a estar exentas de impuestos. Entonces, al momento en que se les pague ese retiro del 10%, la AFP va a hacer una retención, pero eso no va a significar que en definitiva paguen impuestos porque pueden reliquidar, es decir, presentar su declaración de renta en abril del año siguiente y con ello el fisco probablemente les va a devolver ese impuesto. Hay otro punto que es bien relevante, considerando que este proyecto, al igual que el anterior, da un plazo de 1 año para el eventual retiro. Y es que si la persona retira, estoy poniendo el caso, en diciembre, cuando ya se aplique la ley, se estaría cobrando ese impuesto, vamos a tener que ver qué pasa ahí, en la operación renta del próximo año. Si retira el 2021, estaría pagando el impuesto en 2022. Así que, como es la norma general, también se aplican los plazos de la norma general. Exactamente, se aplican todos los plazos de la norma general y hay muchas personas que piensan que les sería más conveniente hacer un retiro ya el 2021, de esta forma no se aumenta en forma excesiva su global complementario, porque hay que pensar que una persona, por ejemplo, que gana 700.000 pesos mensuales, tiene una retención mensual que es de 444.000 pesos, de 444 pesos, que es bastante bajo. Si hace un retiro de 1 millón, esa retención le sube a 12.444 pesos. Entonces, claro, a medida que yo voy haciendo mayor retiro, evidentemente va a ir aumentando el impuesto. De modo tal que podría ser una buena alternativa que las personas defirieran este retiro para el próximo año. Ahora, Gonzalo, para aquellos quienes no están muy interiorizados, cuéntanos un poquito también lo que es el 25 bis y si hay alguna conexión o algún causa-efecto, podríamos decir, con este tema tributario que estamos comentando de un eventual retiro de los ahorros previsionales.
No, yo no veo mayor Ya. vinculación con el retiro de los fondos previsionales. Este 25 bis del cual se ha hablado es un mecanismo de beneficio tributario, pero que en general, debido a los topes que está estableciendo el proyecto de ley, no debería estar siendo aplicado. Ujú. Perfecto. Gonzalo, quería ir a un punto también, no sé más general, pero sí más profundo. En la semana pasada al ministro Briones se le preguntaba, justamente tras la aprobación en el Senado del proyecto del Ejecutivo, sobre el tema de los impuestos, donde habían críticas que igualmente una persona que tiene una renta de 700.000 pesos iba a tener que pagar un porcentaje de 1,2, si no me equivoco, por ciento de ese retiro. Igualmente, no es una persona de rentas altas aquel que tiene 700.000 pesos. Bueno, el ministro de Hacienda dijo, aquí hay un tema de fondo que podríamos discutir, que claramente no va con este proyecto en particular, pero deja de alguna manera un tema que siempre ha estado pendiente. ¿Cuál es el sistema tributario que tendría que tener el país? Y ante este tipo de contingencias que ocurren con el 10%, nuevamente se dice, cuando se habla de equidad y justicia tributaria, las diferencias que se dan a nivel político, pero cuando se deja a un lado también el tema técnico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto es una discusión de largo plazo y el gobierno, hay que recordar que tiene una comisión de economistas cuyo objetivo es precisamente estudiar nuestro sistema tributario a largo plazo. Y una de las cosas que se ha mencionado es volver a discutir los tramos que se encuentran en efecto y aquellos que están exentos en la ley de la renta. Claro. En estos momentos, como yo les señalé, una persona está exenta si es que gana una renta mensual inferior a 688.000 pesos aproximadamente. De 688.000 a 1,5 millones pasa al tramo siguiente, que se afecta con una retención del 0,4%, y de ahí va subiendo hasta llegar al 40% por este año. Claro. Entonces, habría que revisar qué tan efectivo es y qué tan razonable es mantener estos tramos, considerando que vivimos en un país en que en general las personas tienen rentas bajas. El 80% de las personas en Chile no pagan el impuesto a la renta, y Chile tiene una proporción de sus recursos muy focalizadas en el IVA, que es un impuesto muy regresivo, en contraposición con la renta, que es un impuesto más progresivo. Ujú. Recordemos también, y siempre cuando se habla de impuestos, uno piensa en lo que tiene que pagar, pero se nos olvida para qué sirven los impuestos. Y eso también ha sido parte de esta discusión, por lo menos como lo ha planteado el Ejecutivo, en términos de no hacer perdonazos tributarios de $1.000 millones, cuando esos dineros no es que queden en el aire, sino que se van utilizando en políticas públicas. El objetivo del impuesto es justamente eso, pero la cancha tributaria es bien relevante y en esa discusión que está pendiente, como tú dices. Sí, por supuesto, es una cancha y es una ecuación en donde se tienen que mirar a ambos lados. Por una parte, los ingresos, que es aquello que mira el punto de vista tributario, pero por otra parte, Desde la recaudación. evidentemente, cuál es la recaudación, cómo se están gastando y de qué manera hacemos más eficiente el gasto público. No todo se resuelve con una alza impositiva, sino que también hay mucho que hacer en cuanto a hacer más eficiente el gasto público. Se están tratando de hacer esfuerzos, considerando que el sector público está atado a una serie de rigideces que evidentemente hace muy difícil poder hacer esta tarea, emprender esta tarea de hacerlo más eficiente. Y nos ha tocado conversar varias veces del siguiente concepto, Gonzalo, reformas tributarias, con los pros y contras que tienen. De hecho, en algún minuto también se ha establecido la necesidad de una nueva reforma tributaria y estos pros y contras aparecen con bastante fuerza, ¿ok? Pero hay que entender que puede ser mucho tiempo, que puede también... ¿Cuál es la definición que se tiene de eficiencia, recaudación y por sobre todo de la progresividad del tributo? O sea, hay varios elementos que muchas veces a nivel político se lanza lo que es el concepto, pero cuando lo bajamos a lo técnico tiene varios bemoles. Bien, sí, efectivamente, yo creo que el país se merece conversar de una vez por todas cuál es el sistema tributario que se merece a largo plazo. Yo creo que se ha dado un paso importante en ese sentido al convocar esta comisión de expertos. De ahí se va a tener que
colocar dentro de la receta muchos ingredientes. Uno es cómo lograr una mayor progresividad del sistema tributario, es decir, que aquellos que más ganan paguen proporcionalmente más. En estos momentos nuestro sistema de la renta tiene progresividad, pero como hemos señalado, es un impuesto que recauda proporcionalmente menos que el IVA, que es un impuesto muy regresivo porque es una tasa proporcional, es decir, todo el mundo paga 19% y eso deberíamos nosotros reverlo, junto que rever otros impuestos como el impuesto a las herencias y donaciones, el impuesto de timbres y estampillas, los impuestos verdes, por ejemplo. Es decir, hay que hacer una reforma global, considerando además que parece bastante evidente que las arcas fiscales van a estar bastante estresadas en los próximos años y en consecuencia se van a requerir recursos adicionales. Gonzalo Polanco, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ti. Gracias.